Muy bien, voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, enciendan su micrófono y dicen presente o pueden escribir directamente presente en el chat. Flora Esmeralda Canales Sánchez. Elmer Giovanni Chapetón Salmerón. Buenos días, presente. Buenos días. Byron Guillermo Chávez Cárcamo. María José Chávez Hernández. Buenos días, presente. Buenos días. Fátima María Delgado Hernández. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. José Daniel Díaz Alberto. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. René Aristides Díaz Arévalo. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días. Jennifer Yanira Díaz Portillo. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Gabriela Victoria Espinosa Portillo. Gloria Eugenia Fernández Amaya. Okay. Denis Rafael Flores Benavides. Buenos días, Lic, presente. Esther María Flores González. Idalia Beatriz Flores Vázquez. Buenos días, Lic, presente. Bien. Michael Stanley Franco Benavides. María Auxiliadora Guevara Gómez. Katie Elizabeth Lazo Escobar. Natalia Susana León Amaya. Marta Isabel León León. Vanessa Carolina Molina Aguilar. Elizabeth Beatriz Munguía Rubí. Presente, Lic. Okay. César Rebeca Pacheco Villatoro. Presente, Lic. Fabiola Elizabeth Pérez Guzmán. Carlos Samuel Canales, Quintanilla Canales. Presente, Lic. Mónica Señor Rivas Pineda. Wendy Beatriz Rodríguez Chavarría. Bien. Eduardo Andrés Romero Zúñiga. Jonathan Omar Rubio Rubio. Ashley Eunice Salgado Madariaga. Cintia Dalí Sarabia Chavarría. Xochitl Miroslava Somoza Turcios. Presente, Lic. Okay. Diego Francisco Villatoro Morales. Daniela Montserrat Villeda Ortiz. Jessica Ivette Zelaya Quintanilla. Ok, ¿alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Ok, vamos. Ya le agregué, vamos a ver, ¿alguien más que haga falta? Lic, buenos días, soy Marta Buenos días. León. Yo no había ingresado a Lic, clase. dijo mi nombre ahorita. Es que estaba ocupado. Diego Villatoro, Ok, soy. ya lo agregué Diego y también a Marta, así que creo que ya podemos iniciar entonces. Les voy a compartir la pantalla con el contenido. Recuerden que ya con esta sesión de clase ya iniciamos el segundo cómputo. Así que ahora sí vamos a entrar de lleno a un tema en específico que nos va a servir como base para futuros temas que vamos a desarrollar. Ya ustedes van a comprender más adelante porque este tema también es bastante importante. Y ya lo hemos mencionado en algunas sesiones de clase. Ya hemos hablado sobre el estado familiar. No sé si pueden ver ya en la pantalla el contenido. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Lic. Sí, Lic. Ok, perfecto, gracias.
Bien, ya hemos hablado en clases anteriores respecto al estado familiar y yo ya les había dicho que posiblemente ustedes lo conozcan como estado civil. Cuando alguno de ustedes o alguna persona le preguntan cuál es su estado civil, responden, bueno, soy soltero, soy casado, soy viudo, soy divorciado, etc. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código de Familia y otras leyes que también ya vamos a ir viendo, por ejemplo, la ley del registro del estado familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, trae consigo una actualización respecto a este tema, que es precisamente cambiar. Ya no hablamos de un estado civil, sino que hablamos de un estado familiar. Y también se han venido dando algunos cambios respecto a estos estados familiares. Yo les mencionaba el caso y les adelanté esta idea, pero ya lo vamos a ir viendo de dónde nace esta idea de que ya no exista o no se consigne dentro del documento de identidad el estado familiar de divorciado o divorciada. Ya vamos a ir hablando un poco de eso. Lo que nos concierne en esta clase es hablar del concepto y la naturaleza del estado familiar. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante el estado familiar? ¿Por qué tenemos un registro? Y sobre todo, lo que vamos a definir en la clase presencial, lo que vamos a trabajar es cuáles son los hechos y los actos jurídicos registrables en el estado familiar, para que más o menos ustedes ya vayan teniendo una idea de lo que vamos a trabajar en esta sesión de clase presencial de esta semana, es precisamente eso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a registrar dentro del estado familiar? Y un pequeño paréntesis antes de comenzar con la clase. Yo les había mencionado que teníamos pendiente una ponencia que iba a venir a hacer el vicepresidente de la República aquí en la universidad respecto a temas que tenían que ver con las reformas que se le quieren hacer a la Constitución y que provisionalmente iba a ser el 7 de septiembre, que ya es el miércoles de esta semana. Sin embargo, no nos han confirmado todavía las fechas, o sea, no tenemos una confirmación de en qué fecha se van a realizar esas ponencias, así que todavía estamos ahí en pausa con esa actividad. No quiere decir que no se va a realizar, sino que todavía no tenemos una fecha cierta en la que se va a realizar. Así que se los dejo ahí para que nos quedemos pendientes y poder asignarlo más adelante. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio con la sesión y vamos a responder la pregunta más importante respecto a este tema. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del estado familiar? Y eso es lo que vamos a responder en la sesión de este día. Antes de poder hablar del estado familiar, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los hechos o actos que se pueden inscribir en este registro del estado familiar? ¿Por qué hablamos de un estado familiar? Primero debemos atender cuál es el concepto que se tiene de estado familiar. Para esto, Borda nos dice que el estado familiar es la posición que la persona ocupa dentro de una familia. Un estado familiar se puede dar por diferentes razones y ya lo vamos a ver. Tenemos un estado familiar que hace referencia a nuestro estado de casado, o sea, aquel que se da por el matrimonio y aquel que se da por consanguinidad, es decir, mi estado familiar respecto de mi familia por un asunto consanguíneo es de ser hija, soy hermana, no soy madre porque no tengo hijos, etc. Para que ustedes vayan comprendiendo a qué se refiere. Es en la posición que ocupa dentro de la familia, pero atendiendo a este aspecto consanguíneo. Pero también se puede por matrimonio, es decir, mi estado familiar respecto del matrimonio es que yo estoy soltera porque no me he casado con nadie. Si me llego a casar con alguien, entonces soy una persona casada. Si me divorcio con esta reforma que se hizo, como les mencionaba, voy a ser soltera de nuevo, para que se vaya comprendiendo cuál es el concepto del estado familiar. Les repito, es la posición que ocupa una persona dentro de la familia y se puede dar por dos aspectos. El primero, por consanguinidad, y el segundo es por matrimonio. También Díaz de Guijarro nos dice que el estado familiar es la posición que ocupa una persona dentro de esta y que porta un atributo, es decir, es un atributo de la persona ser padre, ser hijo, ser hermano, etc. ¿Por qué se dice que es atributo de la persona?
porque esta posición que ocupa es personalísima, no la puede transferir, no la puede cambiar, no la puede regalar, no la puede vender, es intransferible. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo sea hija de mi padre y mi madre es un atributo que yo no puedo modificar. A menos que, ahí hay como cada regla, siempre hay una excepción, a menos que exista una impugnación, de reconocimiento voluntario de paternidad por parte de mi padre, excepto que, por ejemplo, que haya una suspensión de la autoridad parental, una pérdida de autoridad parental, entonces ahí sí podría decir que yo ya no soy hija de esas dos personas. Pero son cuestiones bastante difíciles, digamos, que puedan llegar a suceder. La regla normalmente es que estos atributos son personalísimos y que son inmodificables e intransferibles. También Spota nos dice que el estado de familia abarca todas las cualidades jurídicas que emanan de las relaciones que las personas tienen con todos los miembros de la familia. No es solamente respecto de mis padres, porque eso tiene otro nombre y se llama filiación. Y ese es un tema que vamos a ver más adelante. Es la posición que yo ocupo dentro de toda mi familia. Yo soy prima de alguien, soy sobrina, soy tía, soy hermana, etc. Respecto de toda mi familia. También Zanoni, que de hecho es uno de los autores más reconocidos en el derecho de familia, si ustedes quieren ir avanzando un poco con la lectura, pueden buscar un manual de Zanoni que es muy conocido, para que así ustedes puedan ir leyendo algunos aspectos importantes. Él nos dice que este es un estatus y pues es un punto de referencia, pero sobre todo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque es una fuente de derechos y de deberes dependiendo de la posición que nosotros ocupemos, y obviamente esto viene, se genera dentro de la vida jurídica o respecto de su pertenencia en determinados grupos sociales. Bien, creo que con esta definición entendemos un poquito para qué nos sirve el estado familiar. Yo puedo decir, bueno, yo tengo padres, yo soy hija de estas dos personas, como ya les había mencionado el ejemplo, pero ¿para qué me sirve a mí determinar quién es mi madre y quién es mi padre? Porque este vínculo, este estado familiar que se genera, nos da a entender que en esta vinculación existen deberes y existen derechos. Es decir, yo tengo derecho a tener una familia, pero también tengo obligaciones, tengo deberes con mi familia. Por ejemplo, mis padres, si yo fuera menor de edad, tendrían que darme alimentos, pero estos alimentos incluyen vivienda, vestuario, educación, recreación y otros derechos más que cuando veamos los alimentos vamos a hablar un poco de eso. Pero ustedes saben que los padres siempre tienen estos deberes para con sus hijos. Estamos hablando, como les mencionaba, darles vivienda, darles educación, protección y cuidado, orientación, también, bueno, todo lo que tiene que ver con alimentos, vestuario, etc. Todo lo que se genere dentro de la crianza de estos hijos e hijas es una obligación de los padres hacia los hijos. Entonces vemos que el estado familiar lo que genera es esta vinculación que existe entre los miembros de la familia. Pero como les decía, no es solo entre padres e hijos. Por ejemplo, mis abuelos podrían, por este estado familiar de que yo soy su nieta, me pueden pedir a mí alimentos, me pueden demandar a mí por alimentos y decir, mire, yo requiero alimentos y la única persona que tengo como familiar es mi nieta. Entonces la quiero demandar a ella para que me pueda dar alimentos a mí, porque estoy en una situación de, ya sea de escasez de recursos económicos, porque obviamente ya por su edad no puede trabajar, diversas situaciones que se pueden dar, me puede demandar a mí por alimentos, sí. ¿Y cuál es la base de pedir estos alimentos? Es el estado familiar. Es decir, es que yo soy la abuela de tal persona y por eso le estoy demandando para que me pueda dar alimentos a mí. Por este deber que se genera
para con los miembros de la familia. No solo es entre padres e hijos. También este estado familiar es muy útil, como ustedes ya lo pudieron haber visto allá en Género y Derecho, para poder demandar en caso de que exista algún caso que se pueda dar de violencia intrafamiliar, porque existe un vínculo de familia. Ustedes saben que la ley de violencia intrafamiliar es un poco más extensa, incluye relaciones de novios, exnovios, parejas, exparejas, también personas cercanas a la familia o que tuvieron algún tipo de vinculación, hasta vecinos también, pero eso es un tema que ya lo vimos allá en aquella materia. Sin embargo, para temas como podría ser este de violencia intrafamiliar, se puede demandar porque usted está tomando como base el estado familiar con este miembro de la familia al que usted quiere demandar. Entonces, ¿por qué nos sirve tanto el estado familiar? Para poder entender que ya hay una fuente de derechos y de obligaciones respecto a la posición que esta persona ocupa dentro de la familia. Háblese familia en el sentido más extenso. Es decir, no importa si solo es la familia nuclear, si es una familia ensamblada, si es una familia monoparental, si es una familia extensa, no importa el tipo de familia, sino la posición que ocupa la persona dentro de esta familia. Entonces, se asume que este estado familiar tiene una función de atributo de la personalidad, como se los había mencionado. Es decir, así como un atributo de la personalidad es el nombre, la nacionalidad, así lo es también el estado familiar. Yo no puedo decir, bueno, mi título de hija respecto de mis padres, yo lo voy a regalar, yo lo voy a vender. En muchas ocasiones se puede dar el caso, y no quiero que se dé la confusión para cuando ustedes lleguen allá a ver derecho sucesorio, que por ejemplo, imagínense el caso, ni Dios lo quiera, fallecen mis padres, entonces yo tengo derecho, según el 988, tengo la vocación de poder solicitar la herencia porque yo soy hija de los causantes, de las personas que han fallecido. Y según el artículo 988 estoy en el primer ordenal para que yo pueda solicitar la herencia. Pero de pronto, por alguna razón, la que sea, yo digo no, yo estoy en buenas condiciones económicas, no requiero de absolutamente nada y no quiero la herencia. Y de pronto hay otro familiar, otra persona que quiere aceptar herencia de los bienes que mis padres pudiesen haber dejado. Entonces yo puedo hacer una cesión de este derecho. Es decir, yo solo puedo ceder el derecho a aceptar esta herencia a otra persona. Puede ser, por ejemplo, a un hermano o hermana o a otra persona que también, según el estado familiar, tenga vocación, según el 988, para poder aceptar esta herencia. Pero lo único que yo estoy haciendo es ceder mi derecho a aceptar herencia, pero no estoy cediendo mi estado familiar como hija. Por eso les digo, no quiero que exista una confusión o que más adelante cuando ustedes vean la materia de derecho sucesorio puedan llegar a confundir este tema. Una cosa es ceder un derecho hereditario y otra distinta es ceder mi estado familiar. Es completamente personalísimo, es un atributo de la personalidad de cada uno de nosotros y por eso no lo podemos modificar. Solamente en el caso del estado familiar por matrimonio puede ser modificado. ¿En qué sentido? Pues bueno, se disuelve el matrimonio, yo vuelvo a quedar como soltera. O yo estoy soltera, quiero contraer matrimonio, me caso y ahí sí se modifica el estado familiar. Entonces, para que más o menos vayan teniendo una idea de qué es o qué vamos a entender por estado familiar. Entonces, decimos que es un atributo de esta personalidad y esto permite hablar de que el sujeto o la persona y en definitiva la capacidad del mismo, es decir, la capacidad que tiene esta persona o la posición que ocupa dentro de la familia. Entonces, Zanoni también nos sigue diciendo que el estado familiar expresa que es el conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos que corresponden a la persona en virtud de su emplazamiento familiar,
las que por estar, ella atribuidas procuran la tutela de su individualidad familiar ante el orden jurídico. En palabras sencillas, lo que nos trata de decir esto, permítame. Ok, las personas que se van integrando a la sesión, por favor, coloquen su nombre completo en el chat. Al final de la sesión yo lo voy a agregar a la asistencia. Solo les voy a pedir su nombre completo nada más, por favor. Bien, les decía, en palabras sencillas, lo que nos trata de decir Zanoni es que nosotros tenemos derecho a un estado familiar que nos identifique dentro de esta posición que nosotros ocupamos en la familia. Por eso, cada uno de los miembros de la familia tiene un nombre en específico, o sea, tiene una posición en específico. Yo soy hermana de, yo soy prima de, y ustedes pueden ver todo este árbol genealógico que ustedes seguramente ya vieron en Derecho Civil, que son el parentesco por afinidad, el parentesco por consanguinidad, la primera línea de parentesco en línea recta, 2 grados en línea, en los grados de afinidad, etc. Y la ley es muy específica respecto a estos grados, sobre todo cuando vean derecho notarial van a ver hasta qué grado ustedes pueden realizarle, por ejemplo, un acto jurídico a una persona, una compraventa, un matrimonio, etcétera, hasta qué grado lo permite la ley. Porque si no se entiende que hay intereses ahí que pueden estar en entredicho y por lo tanto no se les permite hasta cierto grado de parentesco realizar este tipo de actos jurídicos. Lo importante acá es comprender que esta misma posición que se nos está dando de ser, como les decía, hermana, prima, sobrina, hija, tía, mamá, papá, etcétera, trae consigo derechos correlativos. Si yo soy mamá de, a mí esto me vincula no solo por el hecho de tener el título de madre de una persona, sino que me vincula jurídicamente con los deberes y con los derechos que la misma ley, que el mismo orden jurídico me pide para que yo pueda ejercerlos o que yo pueda solicitarlos en caso de que sea necesario. La misma ley, como ustedes ya lo vieron, es muy protectora de las relaciones entre padres, hijos y cualquier otro miembro de la familia. Ya habíamos hablado, por ejemplo, en el caso del matrimonio, que se habla del deber de asistencia, se habla de, por ejemplo, la cooperación en los gastos de la familia, el deber de fidelidad, etc. Todos estos elementos que se generan por el matrimonio, pero también hay elementos que nos permiten a nosotros solicitar estos derechos o generar estos deberes por el hecho de ser miembro de una familia. Y por lo tanto, como les decía, por ejemplo, mi abuela podría demandarme a mí por alimentos, si se puede. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿cuál es el fundamento de poder pedir esos alimentos? Es simplemente el estado familiar. La necesidad que tiene esta persona, que es mi abuela, en el caso que les estoy poniendo, la necesidad de los alimentos y mi capacidad de poder proveerle estos alimentos a ella. Y bien, nos dice entonces también que esta correlación entre el estado de familia y las relaciones jurídico-familiares. Todo esto porque lo que busca el Código de Familia, lo que busca la legislación salvadoreña no es solamente reconocer la posición que puede tener cada uno de los miembros de la familia. Es decir, yo reconozco que esta persona es mi primo, que esta persona es mi hermana, que esta persona es mi sobrino, etcétera, sino también generar algún tipo de protección a estas relaciones o a esta posición que puede tener dentro de la familia a través de derechos y deberes que se puedan garantizar dentro de la misma familia. ¿Dónde encontramos esto? Está en el Código de Familia en el artículo 186. Ahí ustedes pueden encontrar una definición, si ustedes quieren la pueden buscar, y nos dice precisamente, que el estado familiar es la calidad jurídica que tiene una persona en relación con la familia, la cual
la ley le atribuye determinados derechos y deberes. Como ya lo habíamos mencionado, para esto es que nos sirve a nosotros el estado familiar. Ahí es donde nosotros encontramos cuál es la definición en el artículo 186. También nos dice que se puede originar por dos motivos. Primero, por el vínculo matrimonial y el segundo por el vínculo parental o conocido según la doctrina como el vínculo de consanguinidad. En relación con el matrimonio, ahí mismo en el artículo 186 nos dice que se pueden realizar los siguientes o se pueden establecer los siguientes estados familiares. Casado, que es la persona quien ha contraído matrimonio. Viudo, cuyo matrimonio ha sido disuelto por la muerte del cónyuge. Divorciado, aquel cuyo matrimonio ha sido disuelto por el divorcio. Y soltero, quien no ha contraído matrimonio o cuyo matrimonio ha sido anulado. Sin embargo, como ya les había mencionado anteriormente, ya hay una inconstitucionalidad respecto de este tema y ya lo colocamos divorciado dentro del documento de identidad, sino que la persona vuelve a estar soltera por esta idea de que tiene la capacidad, la aptitud de poder volver a contraer matrimonio. Pero esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y nos dice que en relación con el parentesco, una persona puede tener diferentes estados familiares, dependiendo de la posición que ocupe. En el código nos menciona que puede ser padre, madre, hijo, hermano, tío, sobrino, etc. Y esto va a depender mucho también de los grados de parentesco que tengan. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar es mi primo en segundo grado, es mi abuela en segundo grado, es mi bisabuelo, tatarabuelo, etc. Va a depender mucho de la posición que tenga la persona dentro de la familia para que se pueda hablar de cuál es el estado familiar por parentesco. Así que hasta el momento nos van quedando claras tres cosas. La primera, que el estado familiar es la posición que tiene la persona respecto de los miembros de la familia. La segunda es que puede ser por vínculo matrimonial o por un vínculo de parentesco. Y solamente el vínculo matrimonial puede ser modificable. El vínculo por parentesco difícilmente puede tener algún tipo de modificación. Además de que este estado familiar es un atributo de la persona y es personalísimo. Usted no lo puede transferir, no lo puede vender, no lo puede regalar, etc. Y la tercera cuestión importante que necesitan ya desde ahorita tener en mente es que el estado familiar nos sirve para poder establecer derechos y deberes que la misma legislación de familia ya establece para los miembros de la familia o para aquellos que están unidos por vínculo matrimonial. Esto sí o sí ustedes lo deben tener en mente. Además de esto, vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica del estado familiar para que podamos comenzar entonces a ver cuáles son los hechos o los actos que pueden ser registrables dentro del registro del estado familiar. Nos dice que el estado familiar es uno de los atributos de la personalidad de las personas naturales. Solamente las personas naturales pueden gozar de este atributo, como ustedes ya se lo imaginan. Parece bastante obvio, pero pues no vamos a decir que una empresa, una persona jurídica, que goza de personalidad jurídica, puede ser hermano de lógico e irracional pensar. Sin embargo, para dejar clara la idea, pues se entiende que este atributo de la personalidad solamente lo tenemos las personas naturales. También el estado de familia es la pertenencia de la familia, pero se expande al conjunto de cualidades de los individuos que integran el núcleo familiar y que conciernen a las relaciones parentales, como las paternofiliales y las conyugales. En términos más entendibles, más sencillos, podríamos decir que básicamente se trata de que se puede expandir a las diversas modalidades de familia que nosotros tengamos. También a los diversos conjuntos de individuos que puedan formar el núcleo familiar.
Por eso les decía, imagínense que se da el caso de una familia ensamblada, que yo tengo, por ejemplo, a mi madre, pero mi madre se casa con otra persona y esta persona se convierte en mi padre afín. O puede ser el caso contrario, puede ser mi madre afín. Sin embargo, esto únicamente es reconocido por la doctrina, o sea, no podemos colocar dentro de un documento de identidad quién es el padre afín o la madre afín, porque lo único que se reconoce dentro del documento de identidad, por ejemplo, o dentro de la partida de nacimiento, del registro del estado familiar, es la paternidad o la maternidad biológica o por adopción, porque el mismo código ya establece que la paternidad o maternidad va a ser determinada únicamente por el vínculo de consanguinidad o el vínculo de adopción. Hasta el momento, el Código de Familia no reconoce otro tipo de vínculo. Por ejemplo, las técnicas de reproducción humana asistida, no reconoce la paternidad por vocación, que nosotros vamos a ir viendo eso un poquito más adelante, ni otros tipos de paternidad o maternidad que se pueden ir generando, como por ejemplo este vínculo de la maternidad o la maternidad afín. No quiero confundirlo sobre ese punto, todavía no vamos a llegar hasta ahí, pero lo que quiero que ustedes vayan viendo es que precisamente la ley no nos establece una definición cerrada de la familia y por lo tanto este estado familiar se entiende que es aplicable para cualquier tipo de familia. Y lo que importa acá son las relaciones que se pueden dar, ya sean paternofiliales o conyugales en el matrimonio, y eso es lo que se va a establecer a través del estado familiar. También nos dice que se pueden generar a través de un vínculo matrimonial o a través de un vínculo parental, como lo dice el artículo 186 del Código de Familia. Y esto ya lo habíamos hablado, de que el parentesco puede ser madre, padre, hijo, tío, primo, etc. El matrimonio puede ser casado, viudo, soltero, pero divorciado ya no lo podemos hacer porque esto fue removido del Código de Familia mediante una modificación que se hizo, que se publicó en el Diario Oficial del año 2017, en virtud del cual se evita cualquier forma de discriminación voluntaria o involuntaria contra la mujer para poder garantizar la dignidad de las personas. ¿Por qué solamente hablamos acá de la mujer? Porque históricamente se veía mal de alguna manera, no estamos hablando de históricamente de hace 20 años, sino de una cuestión bastante antigua, de que las mujeres, al ser personas divorciadas, eran mal vistas por la sociedad. Cargaban con la pena de que algo había hecho a la mujer para que el hombre decidiera divorciarse de ella. Esto no es un invento mío, para que ustedes vean que hasta la misma asamblea tomó esto en consideración para hacer la modificación y para poder remover el estado familiar de divorciado dentro de las opciones que establecía el Código de Familia. Esta carga que se le ponía a la mujer de decir, es que es divorciada, era mal visto por la sociedad, porque decían, bueno, algo hizo ella para que este hombre no quisiera seguir casada, porque ya lo vamos a ver cuando hablemos del divorcio. El divorcio al principio era visto como un castigo, que la persona que solicitaba el divorcio quería castigar socialmente a la otra persona porque algo había hecho, porque le fue infiel, porque algo hizo mal, porque no era lo suficiente bueno o buena para estar casado con esa persona y por eso solicitaba el divorcio. Y quien cargaba con la pena del reproche social era la persona que no había solicitado el divorcio, era el otro. Entonces, en este caso, para evitar este, entre comillas, reproche social, pues el año 2017 se tomó a bien remover el estado familiar de divorciado y únicamente mantenemos el estado de casado, viudo o soltero. Entonces, luego de eso vemos las características que corresponden al estado familiar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la universalidad. Aquí y en cualquier otro lugar al que usted vaya, usted va a seguir siendo hijo de sus padres. Si usted va a China, Medio Oriente, si va a
cualquier lugar del mundo, usted siempre, sí o sí, va a seguir siendo hijo, padre, hermano, sobrino, etcétera, según corresponda, obviamente, dentro de su familia. Como es un atributo personalísimo, usted no lo puede modificar a su antojo, no lo puede vender, no puede renunciar a él, etcétera. Y donde quiera que vaya, siempre va a mantener este atributo de la personalidad. También se genera la característica de la unidad. ¿En qué sentido? No es que yo pueda decir, sí, es que por un tiempo yo fui hermana de tal persona y después ya no y después sí, no. Este atributo de la personalidad se mantiene, es decir, existe una unidad. Así como yo soy hija de esta persona, entonces estas personas deben sí o sí identificarse con el estado familiar de ser mis padres. No sé si se comprende la idea. Así como yo tengo el atributo de hijo de X personas, así estas X personas tienen el atributo de ser mis padres, del estado familiar de padres, en este caso sería respecto de mi persona. La indivisibilidad, porque como ya se los había mencionado, no se puede modificar. No puedo decir, sí, yo soy hija de mis padres y mis padres también tienen otra hija, pero ella no es mi hermana. Pero tenemos un vínculo sanguíneo, pero no es mi hermana. Entonces, no podemos dividir solamente aquella posición dentro de la familia que sea conveniente para mí, sino que eso ya está establecido. Yo soy hija de tal persona, estas personas también tienen otros hijos, entonces, en consecuencia, estos otros hijos son mis hermanos, que eso también es considerado como un estado familiar. Ser hermano de también es un estado familiar. También la oponibilidad. ¿Por qué es importante la oponibilidad? Vamos a ver en la clase presencial, creo que vamos a ver, además de los hechos y actos que se pueden registrar en el registro del estado familiar, que se pueden asentar ahí, también vamos a ver cuáles son los procesos vinculados al estado familiar y por qué pueden ser oponibles. ¿En qué sentido? Pues bueno, imagínense que yo sé que soy hija de X persona, pero esta persona no me asentó como su hija, no me reconoció cuando yo nací, ni en la edad que tengo, nunca lo ha hecho. Sé que esta persona es mi padre, por ejemplo, porque mi madre siempre me lo ha dicho, porque esta persona me reconoce como su hija solamente al decírmelo, pero nunca me asentó. Y de pronto esta persona fallece y yo quiero aceptar herencia. Esto significa, ese estado familiar es oponible porque yo puedo oponer mi estado familiar respecto de los posibles herederos que pueda tener esta persona, pidiendo, por ejemplo, el proceso de reconocimiento de paternidad post-mortem. O sea, esta persona ya falleció, fácilmente yo puedo solicitar este proceso para que esta persona me pueda reconocer, o sea, con el vínculo sanguíneo, con una prueba de ADN, y así convertirme en heredera. Por eso se dice que es oponible. Yo lo puedo oponer frente a otras personas para, por ejemplo, acceder a ciertos derechos que el mismo estado familiar puede llegar a generar. También es intransmisible, imprescriptible e irrenunciable. Yo no puedo decir que puedo vender mi estado familiar porque, como ya lo vimos, es un atributo personalísimo. No puedo decir que lo voy a regalar o que voy a renunciar a ser hermana de mis hermanas, a ser hija de mis padres. No puedo. No puedo renunciar a ello porque es un estado familiar inmodificable. Tampoco, si por ejemplo yo fuera una persona casada, yo no puedo decir, bueno, voy a renunciar a ser alguien casada y voy a ser soltera sin haber disuelto el vínculo matrimonial, sin haber pasado por el proceso que la misma ley establece para disolver ese vínculo. No es que de forma antojadiza, hoy quiero estar soltera y yo digo, bueno, voy a renunciar a mi estado familiar de casada para estar soltera solo por hoy. No se puede. Les pongo estos ejemplos bastante extremos y hasta podrían sonar absurdos para que se pueda ir comprendiendo. Con algunos casos que vamos a ir viendo en clase, ustedes van a ir comprendiendo cómo es que se da esto ya en la realidad
Por ejemplo, ustedes lo pudieron ver en el examen parcial, que de hecho les voy a dar la resolución del examen en la clase presencial para que lo podamos discutir un poquito, pero les comentaba, creo que al otro grupo, no sé si a ustedes se los dije, pero el caso que yo les coloqué dentro del parcial es un caso real. Obviamente le cambiamos los nombres, le cambiamos el lugar de trabajo de la persona y algunos datos por ahí, pero las fechas son básicamente las mismas. Ese fue un caso real y precisamente eso es lo que yo quiero generar en ustedes, esa capacidad de análisis de los casos y que así tal cual le pueden llegar a usted si trabaja ya sea en un juzgado y usted es colaborador, si trabaja en una oficina y usted es litigante, le puede llegar un caso así tal cual para que usted pueda analizar cómo resolver el caso, cuáles son las posibilidades que tiene, cuál es la estrategia que usted va a llevar para ese proceso. Entonces, así vamos a ir analizando algunos casos dentro de las sesiones de clase para irnos preparando ya para el próximo parcial, para que ustedes puedan tener en consideración qué o cuáles son los procesos que se pueden llevar respecto a los temas eminentemente teóricos que vamos a desarrollar. Pero regresando al punto, habíamos visto por qué el estado familiar es intransmisible, es irrenunciable y es imprescriptible. Yo les mencionaba, me parece que en la primera clase presencial, que por mucho que usted puede tener la edad que tenga, pero usted nunca va a dejar de ser hijo de sus padres. Y sus padres nunca van a dejar de ser de sus padres. ¿Por qué? Porque el estado familiar es imprescriptible. En ningún momento va a tener un tiempo de caducidad. Lo cierto es que cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad, se extingue la responsabilidad parental, que es un tema que vamos a ver más adelante. Solamente se los adelanto porque hay una diferencia acá. Una cosa es el estado familiar, es decir, la posición que yo ocupo dentro de mi familia, que nunca va a prescribir, y otra muy distinta es el deber que yo, por ejemplo, como madre, podría tener la responsabilidad parental respecto de mis hijos, de cuidarlos, de velar por ellos, de darles alimento, vivienda y todos los demás derechos que requieren y que establece el código a mis hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. A partir de la mayoría de edad, solamente puedo seguir dándole alimentos, puedo prorrogar estos alimentos si están estudiando con provecho o si tienen algún tipo de discapacidad, y eso lo vamos a ver después. Sin embargo, el estado familiar no prescribe cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad. Por eso usted cumple 19, 20, 25, puede tener hasta 50 años y sus padres siempre van a ser sus padres. Sus primos siempre van a ser sus primos, sus hermanos siempre van a ser sus hermanos, etc. Estas son las características que posee el estado familiar. Y vemos que como es un atributo de la persona, esto significa que es inherente a la persona por una cuestión de dignidad humana. Pero esto implica el ejercicio de las facultades y los deberes que están contenidos en estas relaciones familiares. Es decir, yo soy hermana de X persona, soy hija de X persona, soy prima de X persona, pero no es solamente de cumplir con una posición dentro de mi familia, sino que al tener relaciones familiares con cada uno de los miembros que ya he mencionado, también esto me genera obligaciones y me genera algún tipo de derechos. Todo eso entonces es inherente al titular y no pueden ser realizados por quien no lo sea. Es decir, si, como les decía, ni Dios lo quiera, mis padres fallecen, viene otra persona que no tiene ningún título, ningún estado familiar y dice, yo soy hija de estas personas. Entonces vamos a buscar la manera de que esta persona pueda probar esta afirmación. Como todas las cosas en derecho, quien afirma tiene que probar esa afirmación. Y bueno, vemos en la partida de nacimiento de esta persona que fue asentada por otras personas. Pero podría darse el caso, como ha sucedido en muchas ocasiones, que hay errores que se cometen en los registros del estado familiar
donde colocan el nombre de otra persona pensando que la persona que ha llevado a este bebé o a esta bebé es el padre o la madre y consignan datos que no son, ya sea por fraude o de manera involuntaria, que se pueden llegar a dar y que se dan muy comúnmente en la realidad. O puede ser que mi padre, por ejemplo, no asentó a este niño o niña, a esta persona que dice ser su hija, a esta niña entonces, a esta adulta, no la asentó porque nació esta persona fuera del matrimonio, por ejemplo. Bueno, si no aparece según la partida de nacimiento, ningún documento de que ha sido asentada por mi padre, por ejemplo, bueno, tenemos la posibilidad de hacer una prueba de ADN para encontrar algún vínculo. Como aquí estamos tratando de colocar o de reconocer un estado familiar por parentesco, entonces vamos a hacer una prueba de ADN para ver si ciertamente esta persona es hija de mis padres y así poder ser reconocida y ahí sí poder solicitar la herencia. Pero de pronto hacen una prueba de ADN y los indicadores no hay match, no hay coincidencia ahí. Entonces, esta persona certeramente no es hija de mis padres, no es mi hermana en este caso. Entonces, lo que trata de establecer el estado familiar es precisamente la vinculación entre aquellos, solamente entre aquellos que son familia o que existe algún vínculo matrimonial que les permita establecer cuál es su estado familiar, si es soltero, casado o viudo. Entonces, no puede ser realizado por quien no sea, quien no tenga esta calidad de parentesco con estas personas. Esta atribución subjetiva de las relaciones jurídicas familiares es inherente al titular y de ellos con exclusión de terceros, implicando dos consecuencias que pueden ser las siguientes. No hay transmitibilidad sucesoria, pues el fallecimiento del titular extingue la relación misma sin perjuicio a que la muerte pueda dar lugar al nacimiento de una relación distinta. Por ejemplo, el ejercicio exclusivo de la responsabilidad parental por muerte del otro progenitor. En palabras sencillas, yo tengo a mis padres, alguno de ellos fallece, entonces viene otra persona y va a decir, bueno, entonces yo voy a heredar este estado familiar y ahora yo tengo la responsabilidad parental sobre los hijos que esta persona haya dejado. No se puede, no es transmisible. Por eso habíamos hablado dentro de las características que no hay una transmisibilidad de este atributo de la persona. La persona fallece y ya no hay nada más, porque ya se terminó este atributo con el fallecimiento de la persona. Y también no opera la subrogación, ya que el ejercicio de los derechos no puede transmitirse a los acreedores, salvo las meramente patrimoniales. Y ahí tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, seguramente allá en Derecho Civil, que dicen, bueno, ahora hay que demandar a los herederos del causante de la persona que falleció para poder cobrarles alguna deuda, alguna obligación que esta persona haya generado en vida. Esto es distinto porque ya tiene un carácter patrimonial. Pero desde el punto de vista familiar, no hay una manera en que usted pueda decir, bueno, entonces yo voy a transmitir este estado familiar solamente por las responsabilidades familiares que esto acarrea. Esto es solamente de carácter patrimonial. Y tenemos acá el ejemplo de la exigibilidad alimentaria de forma subsidiaria o la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. En este caso les voy a poner el ejemplo. La exigibilidad alimentaria de forma subsidiaria. Imagínense que los padres de un niño o niña adolescente fallecen y la única persona que tiene este niño o niña adolescente son sus abuelos. En este caso, no se le va a transmitir de manera automática la responsabilidad de alimentos a los abuelos. No por el hecho de que se pueda heredar de alguna manera este estado familiar. Lo que se busca es, de forma subsidiaria, buscar otras personas dentro de la familia para que le puedan dar alimentos a este niño, niña o adolescente. El ejemplo que yo les ponía.
Si mi abuela, por ejemplo, quisiera pedir alimentos y no tiene a nadie más a quien pedírselos que a mí, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de forma subsidiaria está solicitando a alguien más dentro de la familia para pedir estos alimentos. Vamos a ir viendo más adelante cuando veamos el tema de alimentos cómo se relaciona bastante con el tema del estado familiar, porque de ahí es donde se origina el tema de los alimentos, de a quién le vamos a exigir estos alimentos. Permítame, por favor. Ok, disculpe. Bien, entonces vemos que el estado familiar es inherente a la persona. No se puede transmitir en forma sucesoria, ni hay una transmisión hacia los una subrogación, sino una transmisión, pero es meramente patrimonial, es decir, de las obligaciones que haya podido tener y no es en todos los casos. Eso ustedes lo ven en derecho civil. Ahora bien, ¿cómo se demuestra el estado familiar de una persona? Les pregunto a ustedes, quien quiera participar, solo encienda su micrófono o puede hacerlo a través del chat. ¿Cómo se demuestra el estado familiar de una persona? ¿Cómo usted puede decir, yo soy hermano de, yo soy primo de, yo soy casado, yo soy soltero, yo estoy viudo, etcétera? ¿Cómo se puede hacer? Creería, Lick, que mediante las partidas, porque ahí es donde se establece ese estado familiar, como bien lo mencionábamos con anterioridad, y es como que una de las pruebas más exactas que nosotros podemos mostrar. Ese documento o esa partida es la que nosotros presentamos y mediante ella se demuestra nuestro estado familiar. Ok, muchas gracias, María José. De hecho, así es básicamente la partida de nacimiento. Y recuerdo que yo les explicaba en una sesión presencial que la partida de nacimiento contiene todas nuestras generales, dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, cuándo, dónde nacimos, en qué domicilio, etcétera, pero también contiene aquellas modificaciones que se pueden realizar a nuestro estado familiar. ¿En qué sentido? Aquellos que sean por vínculo matrimonial. Si usted se casa, ahí va una pequeña razón, una marginación de ese matrimonio. Si usted se divorcia, abajo de la de matrimonio se coloca la de divorcio y se vuelve a casar. Y yo les hacía la broma ahí de que hay gente que hasta en la parte de atrás de la hojita de la partida de nacimiento tiene todas estas marginaciones de los matrimonios y los divorcios que ha tenido. ¿Pero por qué se hace esto? Porque en este documento nos sirve para establecer cuál es nuestro estado familiar por vínculo matrimonial, pero también nos sirve para establecer cuál es nuestro estado familiar en razón del parentesco, porque ahí se establece mi nombre completo y mi filiación con padres, es decir, el nombre completo de mi padre y el nombre completo de mi madre. Ahora bien, estableciendo quién es mi padre y quién es mi madre, yo puedo presentar, por ejemplo, la partida de nacimiento de mi hermana y ahí aparece el nombre completo de ella y quiénes son sus padres. Y ahí va a haber una coincidencia porque pues ambas tenemos el mismo padre y la misma madre, perdón. Y ahí se puede establecer que somos hermanas, teniendo esta coincidencia entre el padre y la madre. Ahí también puedo establecer quiénes son mis primos, mis tíos, haciendo esta vinculación. Pero ¿para qué nos va a servir esto? Sobre todo va a servir en los casos de derecho sucesorio. Ya ustedes lo van a ver cuando estén viendo esa materia, se van a acordar de este tema y se van a dar cuenta que lo único que usted tiene que probar para poder solicitar la herencia de una persona es el parentesco. Con que usted diga, yo soy hija de esta persona y presento la partida de nacimiento y obviamente la partida de defunción, porque la partida de defunción va a servir para establecer que esta persona ciertamente ha fallecido. Entonces, presento la partida de defunción para probar la muerte de la persona y mi partida de nacimiento para poder probar que yo soy hija de la persona que ha fallecido. Ahora bien, no hay que generar una confusión ahí porque ustedes me van a decir, pero ¿y entonces y qué sucede con el DUI? ¿O para qué sirve el DUI? El DUI, como su mismo nombre lo dice, es el documento único de identidad.
Sin embargo, cualquier tipo de modificación siempre va a estar respaldada en la partida de nacimiento. Así lo pueden ver ustedes. Por ejemplo, yo soy casada y yo me voy a divorciar. Y de pronto, por esta modificación que se hizo en el Código de Familia, en mi documento de identidad voy a aparecer como soltera nuevamente. Y yo fácilmente puedo decir, es que nunca me he casado. Porque mira, mi DUI dice soltera. Pero va a sacar una partida de nacimiento y ahí va a aparecer la marginación del matrimonio y la marginación del divorcio. Porque ahí se van registrando todas las modificaciones que se hacen al estado familiar. Imagínense el caso también, no solo se puede dar por matrimonio, imagínense el caso que haya una impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad y quien lo asentó a usted como su papá, resulta que no es su papá, sino que hubo otra persona que voluntariamente lo fue a asentar diciendo que era su padre biológico y realmente no lo era. Y se hace esta impugnación de este reconocimiento y esta persona ya no figura como su padre, sino que es su padre biológico quien ha demandado y ahora sí, en su partida de nacimiento ya aparece el nombre de su padre biológico. También se pueden hacer modificaciones. Como les dije, son casos bastante complejos que lleguen a suceder, pero se puede dar. Sí hay casos, por lo tanto, sí se puede modificar, pero no es de manera antojadiza, sino que debe haber un proceso legal detrás de todo eso para establecer que efectivamente quien ha asentado a este niño, a esta niña como padre, no lo es porque no lo pudo haber sido y se establece a través de una prueba de ADN y se establece cuál es la verdadera paternidad de este niño o niña adolescente. Cuando veamos algunos de los ejemplos se va a poder entender un poquito más, pero quiero terminar con la teoría para que así podamos entender las bases y luego ya veamos los ejemplos y podamos retomar algunos de los argumentos que estamos discutiendo un poquito acá. Pero muchas gracias, María José, por su respuesta. Bastante bien ahí. El documento de identidad es solamente como un extracto, lo más relevante que nosotros necesitamos para poder identificarnos. Es decir, este documento obviamente tiene que estar siempre actualizado o al menos lo más actualizado que se pueda con los datos que lo respalda la partida de nacimiento. Sin embargo, todas las modificaciones se consignan dentro de la partida de nacimiento. Así que si usted quiere saber si realmente la persona está soltera, tal cual como lo dice, usted vaya y pida una partida de nacimiento. También si usted va a ser notario, es importante que usted verifique todos los datos, tanto en el documento de identidad, que debe estar actualizado, como en la partida de nacimiento. No deben perder de vista de esto, no, la partida de nacimiento no es menos importante que el documento de identidad. Como les dije, normalmente nosotros nos identificamos con el DUI, porque es mucho más fácil tener este pequeño como carnet y andarlo ahí todo el tiempo para cualquier trámite, andar una partida de nacimiento. Esta hojita ahí suelta que se le puede perder, se le puede romper, etc. Es más viable o factible tener el documento de identidad para efectos de cualquier trámite que necesitemos. Obviamente, ustedes lo van a ir viendo, para la mayoría de procesos de familia siempre sí o sí se les pide el DUI, pero también en la mayoría de los procesos se pide partida de nacimiento. Ya después vamos a ir viendo todos los requisitos que se solicitan para los diferentes procesos. Y bien, nos dice también Villicio que el instrumento público o conjunto de instrumentos públicos de los cuales resulta el estado familiar de una persona y que conforma la prueba legalmente establecida para poder acreditar y eso es precisamente la partida de nacimiento. Técnicamente digamos que el título del estado de familia es la prueba privilegiada del estado que habilita a su titular para ejercer todos los derechos y claramente las obligaciones que resultan de él sin más obligación que solamente exhibir. Si usted quiere decir, mire, es que yo estoy casado. Ah, ok, entonces demuéstrame que está casado, presenta su documento de identidad porque ahí aparece el estado familiar. O puede presentar también su partida de nacimiento y ahí aparece la marginación del matrimonio.
ahí perfectamente usted lo puede mostrar y no hay ningún problema. Usted puede probar cuál es este estado familiar o puede decir, es que yo soy hijo o hija de tal persona y presenta también el documento de identidad. Si ustedes le dan vuelta, atrás dice el nombre del padre y el nombre de la madre. O puede presentar también su partida de nacimiento. Cualquiera de los dos documentos es perfectamente válido. Sin embargo, en los procesos de divorcio, perdón, de procesos familiares, no siempre el documento de identidad es lo equivalente a la partida de nacimiento. Hay casos en los que le piden sí o sí la partida de nacimiento y hay otros casos en los que no es necesario. Ya vamos a ir hablando, como les decía, de los requisitos que establece cada uno de los procesos. Pero bien, ¿cómo se constituye el estado familiar? Pues bien, para esto, el estado de la persona física resulta de instrumentos o documentos inscritos en un registro, que es el lugar donde se inscriben todos los hechos o actos jurídicos que dan origen, modifican o extinguen un determinado estado familiar. Esto se establece en el artículo 187 del Código de Familia, que nos dice cuál es el objeto, el registro central y registros locales del registro del estado familiar. Y nos dice que el registro del estado familiar tiene por finalidad la inscripción de los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del registro del estado familiar de las personas naturales para que se pueda conservar la información que éste contiene. En este sentido, pues, ustedes ven que los registros del estado familiar ahí llevan libros completos de las partidas de nacimiento para que se puedan hacer las modificaciones necesarias. Y esto se lleva en cada una de las alcaldías, de las 262 alcaldías que tiene nuestro país, pues cada alcaldía tiene una parte del registro del estado familiar donde se llevan todos estos libros de las partidas de nacimiento, se llevan partidas de defunción, se llevan partidas también de divorcio, las partidas de matrimonio, etc. Ya vamos a ir viendo cuáles son todos los hechos y actos jurídicos registrables. Y esto lo establece el artículo 188 del Código de Familia, que nos dice que se van a inscribir los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, las adopciones, los divorcios y los demás hechos y actos jurídicos de las personas naturales que determine la ley, que ya vamos a ir viendo cuáles son. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a la inscripción de las adopciones. Antes se llevaba un libro específico para las partidas de nacimiento de las personas que eran adoptadas, que al momento de ser adoptadas se les colocaba dentro de su partida de nacimiento por quién habían sido adoptadas, y esta persona sabía al sacar su partida de nacimiento que había sido adoptada. Ahora se llevan libros privados que solamente se pueden sacar estas partidas, las originales de las personas adoptadas, o sea, aquella afiliación original que ellos tenían, solamente en casos establecidos por la ley. Es decir, que para un proceso judicial el juez solicite esta partida original de la persona que ha sido adoptada, porque ahora la afiliación ya no está establecida dentro de su partida de nacimiento. Si ustedes buscan, ven la partida de nacimiento, no dice es hijo natural de, es hijo, como se le conocía antes, ilegítimo, porque antes se le colocaba en la partida de nacimiento si era hijo adoptivo, si era hijo ilegítimo, si era hijo natural, si era hijo bastardo, hasta eso se le colocaba. Ahora únicamente dice siendo hijo de, y aparece tal el nombre de la persona y algunas generales y dice quien dice ser el padre o quien dice ser la madre de esta persona. Ya no se coloca la afiliación por una cuestión de no discriminación, porque como les decía, hay personas que no sabían que eran adoptadas y hasta que se sacaba una partida de nacimiento y decía es hijo adoptivo de, y ahí se daban cuenta, y esto podría generar algún tipo de discriminación por parte ya sea de sus entorno, de las personas que estaban a su alrededor, y por lo tanto dejó de colocarse dentro de las partidas de nacimiento.
Entonces, estos son los hechos y los actos inscribibles. Y estos se registran en libros que están formados por varias actas o partidas cuyo valor de autenticidad pues está a cargo de los funcionarios estatales, de estas personas que son los registradores auxiliares del registro familiar, etcétera, que están designados en cada una de las alcaldías. Y los hace constituirse como verdaderos títulos de estados civiles como se consideraban antes o estados familiares como se consideran ahora. Y se establece aquí que estados civiles o familiares porque hay partidas de nacimiento que son bastante antiguas y ahí dice el registro del estado civil, todavía se establecen así. Pero como estas partidas de nacimiento se generaron antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, así se han quedado, no se han modificado. Y las que se establecen desde el año 1994 hasta la actualidad ya se establecen a través del registro del estado familiar. Y también la constitución del título a través de una sentencia. Puede ser que se establezca un estado familiar cuya virtud sea un estado de familia y también constituyen títulos. Podría ser, imagínense el caso, que este niño o niña adolescente a través de un representante pueda hacer una demanda de reconocimiento judicial de paternidad contra quien es el presunto padre para que la pueda reconocer o para que lo pueda reconocer en el caso. Entonces, esta persona puede demandar para que pueda ser reconocido y se pueda establecer el estado familiar. Caso más común. Les podría decir, normalmente las mujeres pues se entiende dentro del, ustedes ya lo vieron seguramente en derecho civil, que la maternidad siempre es cierta. Todos sabemos quién es nuestra mamá, siempre. Porque obviamente como son las mujeres las que se embarazan, pues es más fácil poder deducir si realmente este niño o niña adolescente es hijo o hija de esta mujer, si ella estuvo embarazada y efectivamente pues se dio el parto. Hay manera pues de poder establecer si realmente esta mujer es la madre de este niño o niña adolescente, a diferencia de lo que sucede con el padre, que el padre únicamente, digamos, aporta su material genético, perdón, y únicamente es la madre la que lleva el embarazo, el parto, etc. Y bueno, a lo que quiero llegar con esto es que se da el caso, por ejemplo, que esta madre decide demandar a esta persona para el reconocimiento voluntario de paternidad, judicial de paternidad, para que pueda reconocer a su hijo o hija y poder establecer este estado familiar de padre. Y obviamente pedir obligaciones que conllevan el hecho de ser padre. Por ejemplo, alimentos, cuidado personal, régimen de visitas, etc. Entonces, para poder demandar y que de esta manera se pueda establecer cuál es el estado familiar. Y así se puede establecer dentro de un proceso judicial. También quien entabla una acción de estado, o sea, de estado familiar, ineludiblemente o indudablemente carece de un título y debe establecer en el juicio los presupuestos que dan origen al estado familiar que reclama. Es decir, si usted va a solicitar un derecho o una obligación por un estado familiar en específico, usted debe probar que realmente posee este estado familiar. No puede decir, es que yo vengo a demandar a esta persona porque es mi papá, pero no hay absolutamente nada que establezca que es mi padre. Y por lo tanto, a menos que yo esté solicitando que se haga una prueba de ADN a través de un reconocimiento judicial de paternidad para poder establecer esta paternidad, si no, pues no se va a poder. También la asistencia constituye el emplazamiento en el estado de familia de que carecía su titular y le permite oponer su carácter de sujeto de todos los derechos inherentes al mismo como titular de este. En palabras sencillas, si yo ya tengo una sentencia en la que se estableció a través de una prueba de ADN que esta persona es mi padre, entonces yo puedo fácilmente emplazar esta paternidad, así es el término que se utiliza, emplazar esta paternidad y establecer que esta persona efectivamente es mi padre. Y como ya tiene o ya se le consignó a través de la sentencia este estado familiar de padre, entonces yo puedo solicitarle los derechos como padre que me establece el Código de Familia. Es decir,
Yo le puedo solicitar alimentos, le puedo solicitar el cuidado personal, le puedo solicitar régimen de visitas, etc. Porque ya tengo un título, que es este mismo estado familiar, que me permite a mí poder solicitarles aquellas obligaciones que el mismo Código de Familia establece. Luego tenemos la posesión del estado familiar. En muchos casos se puede dar que no hay un título de estado familiar, pero sí hay un ejercicio prolongado de derechos y de obligaciones propios de determinada situación familiar. El ejemplo que yo les había puesto con anterioridad. Imagínense que yo, a la edad que tengo, toda la vida he sabido que este hombre es mi padre, pero él nunca me reconoció legalmente. Pero él me trata como si fuera mi padre, porque biológicamente lo es, pero nunca me reconoció. Me trata de esa manera, sus familiares, sus amigos, me presenta ante todas las personas como su hija, pero legalmente no se ha establecido. Por eso se habla de una posesión de este estado familiar, pero en realidad jurídicamente o legalmente no se ha establecido. Y esto viene por el ejercicio prolongado de los derechos y obligaciones propias de esta situación familiar, pero que en este caso pues se ejerce, pero no hay un título de Estado correspondiente a dicha situación o se carece de este título porque legalmente no me reconoció y hasta la actualidad no lo ha hecho, o simplemente se entiende como el disfrute de un determinado estado familiar con independencia del título sobre el mismo estado. Básicamente, no me han reconocido esta persona, pero sí soy hija de esta persona, me presenta como tal, me trata como tal, pero no está legalmente establecido. Carece obviamente de una partida correspondiente y puede ser por el descuido, porque posiblemente desde que yo estaba pequeña él dijo, sí, la voy a ir a sentar cuando tenía 1 año, sí, voy a ir cuando tenía 5 años y nunca fue, y pasaron los años y nunca lo hizo, o simplemente por la preclusión del plazo legal, que en este caso se entiende que según la ley creo que son 5 años. Va a depender mucho también de la alcaldía porque también tienen cierto tipo de injerencia sobre eso, sobre el número de años, y si no, después de eso ya hay una multa. Pero eso lo vamos a ver después. Por lo que se puede demostrar con la práctica que se ha ostentado. Es decir, imagínense que después, ya con la edad que yo tengo, mi padre, que socialmente yo he sido reconocida como su hija, que él me presenta como su hija, que siempre he sabido que es mi padre, pero nunca me reconoció legalmente, quiere hacerlo para poder, por ejemplo, en caso de que él fallezca, que yo pueda aceptar herencia de sus bienes, etc. O para simplemente reconocerme legalmente. Entonces, debe llevar un proceso judicial porque obviamente ya el plazo legal para la inscripción, como normalmente se hace, ya precluyó, ya no se puede. Es decir, no puede ir solamente a la alcaldía y decir, quiero venir a sentar a esta persona como mi hija. Y yo a la edad que tengo, pues ya no es lo mismo que ir a sentar a un bebé como jurídicamente está establecido, cómo se tendría que hacer. Y hay hasta un plazo, como les decía, hasta los 5 años que se puede hacer, y aún así va a tener que pagar una multa por esperar a esa edad, porque lo que se busca es tratar de mantener como un registro de la identidad de las personas que van naciendo. Ya vamos a ver por qué el derecho a la identidad es tan importante. Entonces, y él me quiere reconocer a la edad que yo tengo y no lo va a poder hacer dentro de la misma alcaldía, sino que va a tener que ser un proceso judicial en el cual se pueda establecer esta posesión del estado familiar que en todo este tiempo esta persona me ha presentado a mí como su hija, y por lo tanto yo tengo la posesión del estado familiar y lo único que estoy pidiendo es la titularidad. Y tenemos diferentes posesiones de estado familiar. Cuando se refiere al parentesco, está la posesión de estado familiar de hijo. Perdón, creo que se me había apagado el micrófono. Bien,
Posesión de estado familiar de hijo, que en este caso consiste en el conjunto de hechos que armónicamente considerados demuestran que esta persona ciertamente tiene un parentesco con el progenitor. Y este se establece porque se va a tener que comprobar con hechos cómo el padre lo ha tratado como hijo, le ha proveído crianza, educación, algún carácter, presentándolo a sus parientes o a sus amigos como hijo dentro del lugar donde reside y ha sido reconocido como tal por lo menos dentro de 3 años, salvo que antes de cumplirse ese plazo haya fallecido o el padre o el hijo. Ustedes me van a decir, pero mire, ¿no sería más fácil que se pueda probar a través de una prueba de ADN? Pues hay muchos casos en los cuales se establece esto, pero hasta que ya ha fallecido la persona. Entonces, para evitar algún tipo de exhumación del cuerpo de la persona, pues únicamente con poder establecer que realmente ha sido tratado como hijo, llevando testigos, se puede probar la posesión de estado familiar. En el caso también se puede dar, por el vínculo matrimonial, se puede dar la posesión de estado familiar de casado, que en este caso consiste en haber tratado a un hombre o una mujer como cónyuge y en ese carácter haber sido reconocidos por sus parientes, amigos, vecinos, y debiendo haber durado dicha posesión por lo menos 3 años consecutivos, a menos de que antes de haber cumplido el término haya fallecido alguno de ellos. Y en todo caso deberá comprobarse que los documentos conste de la celebración del matrimonio hayan sido destruidos o extraviados. Imagínense que ustedes se casaron y de pronto sí se inscribió la partida de matrimonio dentro del registro correspondiente, pero como sucedía, era muy común allá por los tiempos del conflicto armado de El Salvador, quemaban alguna alcaldía y ahí se perdieron todos los libros, se perdieron partidas de nacimiento, partidas de defunción, se perdieron partidas de matrimonio, etc. Y de pronto usted quiere pedir una partida de matrimonio, pero pues el libro ya está quemado, simplemente está destruido, no se puede. Entonces lo que usted puede hacer es pedir una posesión de estado familiar de casado y establecer que por lo menos dentro de los 3 años anteriores a la petición que usted está haciendo, esta persona efectivamente ha sido tratada, ha sido mostrada ante la sociedad como su esposo o esposa, y de esa manera pues pedir judicialmente la posesión de estado familiar de casado, y esto va a generar una nueva partida para que así no haya duda de que realmente estaban casados. También tenemos una prueba. ¿Cuál es la prueba preferente del estado familiar? El estado familiar, ya sea de casado, viudo, padre, madre, hijo, etc., debe probarse con las partidas, ya sea partida de matrimonio en caso de que sea por vínculo matrimonial, partida de divorcio en caso de que se disuelva este vínculo matrimonial, que también es un estado familiar por matrimonio, de nacimiento o de muerte según su caso, porque estos son hechos naturales que tienen repercusiones jurídicas. ¿Por qué decimos que son hechos naturales que tienen repercusiones jurídicas? Bien, esto nos remonta un poco a Introducción al Estudio del Derecho. Allá tuvieron que haber visto eso. Se establece que, por ejemplo, son hechos naturales que tienen repercusiones jurídicas aquellos que son hechos de la naturaleza. Por ejemplo, el nacimiento de una persona o la defunción de una persona. ¿Por qué decimos que la defunción de una persona? Bueno, no importa si lo mataron, si murió por un accidente, por una enfermedad. El hecho es que todos, es una verdad universal, nos vamos a morir en algún momento. Entonces, estos son hechos de la naturaleza que son inscritos. ¿Para qué? Recuerden que hablábamos que el estado familiar precisamente establece derechos y obligaciones. Entonces, lo que nos dice es, bueno, esta persona nació, es un hecho natural, pero vamos a inscribir en el registro del estado familiar a este niño o a esta niña para poder darle una identidad y para que este niño o niña goce de los derechos y las obligaciones que el mismo Código de Familia le establece. También se da en el caso del fallecimiento de una persona, porque si esta persona muere, vamos a establecer también una partida de defunción correspondiente a la muerte de esta persona. ¿Por qué?
Sencillamente porque si esta persona falleció, entonces ya van a cesar todas aquellas derechos, obligaciones, la protección del Estado, todo aquello que se le va protegiendo a la persona desde el momento en que ha nacido. Entonces, esto nos sirve a nosotros para decir, bueno, esta persona falleció, por ejemplo, yo puedo pedir herencia respecto de estos bienes. Esta persona, como ha fallecido, ya no necesita ni su carro, ni su casa, ni sus cuentas bancarias, etcétera. Ya puede ser alguien más, en este caso los herederos, quienes pueden gozar de estos bienes, de este patrimonio que ha dejado esta persona. Entonces, por eso nos dice que la prueba preferente son estas partidas, ya sea de defunción, ya sea de nacimiento, divorcio, matrimonio, etc. Y también es importante que estos hechos y actos jurídicos que se dan lugar al estado de las personas puedan comprobarse a través de documentos. En este caso, son aquellos que emanan de los registros correspondientes, que son asentados pues en el registro del estado familiar. Ya esto nosotros ya lo estuvimos hablando, que el artículo 188 del Código de Familia nos establece cuáles son las funciones que tiene el registro del estado familiar. Pero también en la clase presencial vamos a ir viendo cuáles son estos hechos y estos actos jurídicos registrables. Entonces, creo que con esto todavía nos faltan un par de diapositivas, pero quiero que lo terminemos de explicar en la sesión presencial que vamos a tener esta semana. Así que solo dejamos pendiente, me parece, un par de diapositivas más. Y ya en la sesión presencial yo les voy a entregar, les vamos a hacer la resolución del parcial. También necesito que revisen sus notas. Sus notas ya deben estar completas, las de los dos laboratorios y el parcial. Cualquier duda que usted tenga respecto de su nota, cualquier pregunta que usted me diga, mire, Lick, no me aparece la nota del primer laboratorio o alguna nota en específico, o en Canvas me aparece tal nota y en el portal del estudiante me aparece otra nota diferente, por favor háganmelo saber. Todavía tenemos toda esta semana para poder verificar que sus notas estén completas y bien consignadas. Así que les voy a agradecer mucho que la puedan ver. Si por alguna razón usted no puede ver su nota, acérquese a mí el día de la clase presencial y con todo gusto yo le voy a mostrar en el sistema cuáles son sus notas para que así usted tenga certeza de que sus notas ya están completas. No me vaya a decir usted ya por el computador, no mire, Lick, es que no me aparece la nota de tal actividad del cómputo 1. Les pido de favor que verifiquen y cualquier cosa pues me hacen saber, me escriben, me mandan un mensaje ahí en la mensajería de la plataforma y con todo gusto pues yo lo puedo resolver. Así que bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Como les decía, quedamos pendientes con la resolución del parcial y también con la actividad que vamos a realizar en la sesión de clase. Yo les puedo explicar respecto de los actos y los hechos registrables. Ya ahí les puedo explicar lo que vamos a hacer. Y solo vamos a dejar pendiente, creo que son 2 o 3 diapositivas que nos hacen falta, pero necesito eso para poder establecer cuál es la actividad que vamos a hacer en la sesión de clase. Así que no sé si tienen preguntas, dudas, algún comentario que quieran realizar. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.